Las consecuencias del escape por el canal dejaron a los británicos contemplando varias cosas. Pero una de las principales era la aparente dificultad de atacar barcos usando bombarderos torpederos a la mitad de la guerra. Hasta entonces, el bombardero torpedero era una amenaza importante para los barcos de ambos bandos. Sin embargo, una formación de Swordfish tripulados por aviadores expertos, algunos presentes en el hundimiento del Bismarck el año anterior, no logró dañar a los buques alemanes y fue completamente derribada. Para ser justos, varios factores agravaron esto. Un pequeño número de aviones de ataque, la falta de coordinación con la escolta de cazas y la presencia de un número significativo de cazas enemigos basados en tierra. Sin embargo, los cañones antiaéreos del barco alemán también habían causado estragos y, aunque la coordinación de la escolta podía resolverse y así al menos disputar la patrulla aérea de combate enemiga, las crecientes capacidades de los cañones antiaéreos enemigos no eran tan fáciles de contrarrestar. Sin embargo, este no era un problema nuevo para los británicos. Como uno de los líderes originales en el campo de los bombardeos con torpedos, ellos habían estado conscientes durante décadas de que los requisitos de lanzamiento bajo y lento de los aviones que realizaban ataques con torpedos los dejarían vulnerables, pero la posible recompensa siempre se había considerado que valía la pena. Aún así, si había una manera de mitigar el riesgo, siempre iba a ser bienvenida, y en 1939, por lo tanto, comenzó el desarrollo de un dispositivo conocido como Toraplane, la creación de Sir Denis Burney. Esto tomó como base un torpedo británico estándar lanzado desde el aire, pero le agregó un conjunto desmontable de alas y una cola. La idea era permitir que el torpedo planease hasta el agua, permitiendo que fuera lanzado desde una distancia mayor que correspondía a la longitud de la trayectoria de planeo. Por lo tanto, también podía ser lanzado a una altitud mayor y con la aeronave de lanzamiento yendo considerablemente más rápido. Un pequeño paraván que era arrastrado tras el torpedo golpeaba el agua primero, haciendo que las alas y la cola se desprendieran, dejando solo el torpedo, que seguía su curso normalmente en el agua. El avión Tora Mark I tenía alas de madera de poco más de 11 pies de ancho, pero no funcionó bien, por lo que se creó el Mark II. Este usaba alas de metal con una envergadura de 14 pies y al menos lograba llegar al agua de manera bastante confiable. Una pequeña ironía en el desarrollo de esta arma fue que solo los bombarderos torpederos más pequeños, como el monomotor Swordfish Albuquerque y Barracuda o los bimotores Beaufort y Beaufighter, podían usarla realmente, ya que llevaban sus torpedos debajo del fuselaje y, por lo tanto, las alas que sobresalían no les afectaban mucho. De hecho, incluso aliviaba la carga gracias a la sustentación creada al pasar el aire sobre las alas. Por otro lado, los grandes bombarderos medianos como el Wellington, que llevaban sus torpedos internamente, no tenían las dimensiones en la bodega de bombas para adaptar esta modificación y tendrían que quedarse con el perfil de ataque normal. Se calculó que el Toraplane permitiría lanzar un torpedo desde una altitud de 2.500 pies con la aeronave viajando entre 130 y 200 millas por hora, dependiendo de la plataforma de lanzamiento, y extendía el alcance del torpedo en aproximadamente 5.000 yardas, lo que colocaría a la aeronave lanzadora fuera del alcance de cualquier cosa excepto los cañones antiaéreos pesados de un barco enemigo, que por su naturaleza eran mucho menos numerosos que las armas automáticas de calibre ligero y medio que abundaban en muchos barcos a principios de la década de 1940, también alejaba a la aeronave casi por completo del alcance de apoyo mutuo de los cañones de los barcos que escoltaban al objetivo principal, a menos que dicha nave escolta estuviera directamente o casi directamente en la trayectoria de vuelo. Desafortunadamente, había dos grandes problemas con el Toraplane. El principal problema era que el planeo sumaba tiempo y distancia al cálculo del lanzamiento, además de una sección de trayectoria a distinta velocidad, lo que complicaba mucho calcular el ángulo de deflexión. Esto se agravaba por el hecho de que el enemigo ahora estaba más lejos y por lo tanto la velocidad de rumbo y exactamente qué era más difícil de discernir. Pero el problema mucho mayor era que Toraplane era un simple planeador, no tenía corrección de rumbo. Si una aeronave se desviaba incluso un grado al soltarlo o había un poco de viento cruzado inesperado, el torpedo entraría al agua en un lugar completamente equivocado y posiblemente apuntando en una dirección totalmente incorrecta.
En teoría, algún tipo de guía o mecanismo de autocorrección podría resolver este problema, pero eso añadiría peso y complejidad al arma, lo que probablemente la llevaría más allá de la capacidad de las aeronaves existentes que podían transportarla. Además, sería más caro. Dado que al final del día el elemento de torpedo no guiado del Toraplane sería el encargado de realizar el ataque final, estas mejoras no se consideraron viables y, aunque el Toraplane seguía en pruebas oficialmente cuando ocurrió la fuga por el canal, sería cancelado antes de que terminara el año. Sin embargo, la fuga por el canal inspiró una nueva idea. Entra entonces el capitán de grupo Guillermo Helmore. Sirvió en la artillería en la Primera Guerra Mundial antes de unirse al Real Cuerpo Aéreo, luego Real Fuerza Aérea. Aunque volar era su trabajo principal, también era inventor y participó en los primeros esfuerzos de reabastecimiento aéreo en los años 30. Pero como ya tenía más de 40 años a mediados de la década de 1930, decidió que era momento de retirarse para realizar más investigaciones. El descanso fue breve, pues las tensiones en Europa lo hicieron volver al servicio en verano de 1939, aunque se consideró que era demasiado mayor para ser piloto de combate. Fue asignado al puesto de asesor científico principal del jefe del Estado Mayor del Aire. Como evidentemente había pasado parte de su breve retiro en un cobertizo de jardín, había adoptado ciertos rasgos que son comunes en la mayoría de los inventores británicos que se quedan solos durante un tiempo considerable. Este rasgo en particular era el deseo de resolver problemas mediante el uso de grandes desarrollos de tecnología existente, idealmente involucrando el uso de explosivos. Una de sus primeras incursiones en el campo de la tecnología de guerra fue el Turbine Light, un sistema diseñado para resolver el problema al principio de la guerra de que los aviones lo suficientemente grandes para llevar radar de intercepción aérea no eran lo suficientemente rápidos para alcanzar a los bombarderos nocturnos alemanes, mientras que los aviones lo suficientemente rápidos para alcanzarlos eran demasiado pequeños para llevar el voluminoso radar. Su solución fue colocar el radar en un avión bimotor que al menos pudiera mantenerse al ritmo de los bombarderos, pero también reemplazar la nariz de ese avión con un gigantesco reflector que tenía una potencia comparable a la del reflector más potente del mundo en la actualidad. Y más específicamente, el Turbine Light tenía aproximadamente un tercio de la potencia del Luxor Skybeam, excepto que volaba. La aeronave así equipada rastrearía e iluminaría al desafortunado avión alemán con una columna de luz cegadora y suponiendo que esto no cegara inmediatamente a todos a bordo y obligara al bombardero a estrellarse de todos modos, entonces sería un objetivo bastante fácil para cualquier caza nocturno monomotor que pudiera localizar al bombardero masivamente iluminado. Este plan en realidad resultó en al menos una baja confirmada, pero fue superado por la llegada de radares más nuevos, pequeños y ligeros que permitieron combinar tanto el radar como las armas en una sola plataforma de mayor rendimiento. Parte del trabajo para hacer funcionar la linterna aérea más grande del mundo se incorporó después al sistema de luz de búsqueda antisubmarina. Sin embargo, ahora Helmore decidió desarrollar un arma que pudiera usarse para hundir un barco con casi total impunidad para la aeronave que la lanzara. Tomó algunos de los problemas del proyecto Toraplane como punto de partida. Su nuevo sistema necesitaría guía para resolver los problemas de precisión a larga distancia, pero dichos sistemas harían que el arma fuera demasiado pesada para un lanzamiento planeado. Si ese era el caso, entonces el arma tendría que tener un alcance excepcionalmente largo para un torpedo, y eso a su vez significaba que sería muy grande, ya que tendría que transportar por sí misma su ojiva y los sistemas de guía a lo largo de una distancia considerable. Por lo tanto, emitió un memorando titulado Sugerencia de arma acuática dirigible, con la siguiente descripción, en parte. Este sistema dirige desde el aire de noche y con luz de luna una nave de superficie controlada por radar y un haz de identificación hacia arriba contra barcos enemigos anclados y otros objetivos. La aeronave de control orbitaría dentro del área de la luz de la luna reflejada para que el operador pueda ver el objetivo y la vía fluvial. El memorando continuó describiendo cómo un vuelo de prueba sobre el embalse de Staines, un lugar que aparecerá muchas veces en este relato, demostró que una aeronave podía detectar una luz de 60 vatios a 10.000 pies cuando esa luz se dirigía en un cono de manera que no podía verse desde el dique del embalse.
Ahora, aunque esta descripción podría sonar mucho a una nave de superficie al final del memorando, también estaba discutiendo hacer que el dispositivo fuera capaz de saltar o sumergirse bajo redes y barreras, y por lo tanto en realidad era sumergible. Para finales de abril se estaba intercambiando correspondencia sobre la elección de la ojiva y se sugirió que tal vez la nueva bomba para buques capitales Jeffries de 45 pulgadas podría ser un buen donante. Esta bomba era un artefacto de 5.500 libras con una ojiva de carga hueca de 1 tonelada, algunas aletas y poco más. Para finales de junio, Helmore había regresado al embalse de Stein con modelos a escala de 1/10 de su dispositivo propuesto, siendo el objetivo principal de estos responder algunas preguntas iniciales sobre flotabilidad, comportamiento en la superficie versus bajo el agua, el centro de gravedad, y si era mejor usar una hélice simple, una doble hélice o una hélice contrarrotatoria. Si la ojiva pesaba casi tanto como algunos torpedos, claramente superaría la capacidad de cualquier bombardero torpedero existente. Pero dado que tendría que ser lanzado mucho más allá del alcance del fuego defensivo enemigo, quizá esta restricción no importaba demasiado. Para obtener el mayor volumen posible, concluyó que su única limitación real de tamaño eran las dimensiones internas de la mayor bodega de bombas en servicio británico, el espacioso interior de 33 pies de largo y 5 pies de ancho del bombardero estratégico Avro Lancaster de 4 motores, pero un Lancaster volando bajo para lanzar el arma monstruosa sería vulnerable a cualquier posible escolta de cazas, y estos, por supuesto, podían operar más allá incluso del mayor alcance de los cañones antiaéreos pesados. Así que el alcance tendría que medirse no en millas, sino en decenas de millas. Eso en realidad no era un problema en sí mismo. La ley del cubo cuadrado significaba que un torpedo lo suficientemente grande como para llenar la bodega de bombas del Lancaster podía llevar mucho combustible, pero sí representaba un problema de ingeniería. Los torpedos normales tenían que llevar tanto combustible como aire comprimido, o en el caso de algunos torpedos japoneses, oxígeno comprimido, para que el combustible tuviera algo en que quemarse. Incluso para esta arma monstruosa, llevar suficiente combustible y oxidante para alcanzar el objetivo inicial de más de 50 millas probablemente no sería posible, especialmente porque debía moverse a unos 40 nudos. De lo contrario, el objetivo podría morir de viejo antes de que lo alcanzara. Así que Helmore decidió que su arma sería tanto un mini submarino como un torpedo. En lugar de un motor de torpedo convencional, decidió que iba a usar el motor Rolls-Royce Meteor. Este monstruo de 700 caballos de fuerza se usó ampliamente en la guerra, moviendo tanques Cromwell de 28 toneladas por el norte de Europa, cruzando canales y siendo la primera fuente de energía del tanque Centurión. Pero en este punto también era una selección útil, ya que los Meteor eran motores Merlin clasificados como D, y varios Meteor podían crearse a partir de Merlins dañados o casi al final de su vida útil retirados de aviones, lo que significaba que su pérdida posterior en una misión de solo ida no era un gran desastre, porque no eran particularmente útiles en ningún otro contexto. El combustible se transportaría en vejigas flexibles dentro de tanques metálicos. Al consumirse, el agua de mar llenaría el tanque y mantendría el arma con flotabilidad neutra. Pero como el Meteor consumiría aire como un loco, Helmore instaló su propio tipo de snorkel, un mástil tubular pivotante que sobresalía por encima de las olas y también servía como un punto de montaje conveniente para la antena de radio que se usaría para el control remoto. Una válvula automática cortaría el flujo de aire si una ola sobrepasaba este mástil, lo que también activaría automáticamente la liberación de aire de uno de los dos sistemas de aire comprimido a bordo, específicamente un tanque de baja presión que también controlaba los giroscopios, el timón y las aletas. Un tanque de presión mucho más alta rellenaría el de baja presión cuando la capacidad de este último bajara de cierto punto. Esto aseguraría que el motor pudiera funcionar de manera continua incluso en mares agitados.
Otra ventaja del Meteor era que, al ser un ex-Merlin, ya estaba preparado para lidiar con diferentes niveles de disponibilidad de oxígeno y presión de aire, ya que su uso original correspondía a volar a diferentes altitudes, así que los cambios leves en la presión del aire y el contenido de oxígeno mientras los tanques rellenaban el interior y la válvula se abría y cerraba no representarían un problema significativo. Ahora, por supuesto, este mástil crearía una estela notable, así que durante los últimos 3.500 metros aproximadamente, que todavía estaba muy por encima del alcance máximo habitual de un torpedo lanzado desde el aire o del rango típico de lanzamiento de uno basado en submarino, el mástil se plegaría y el torpedo entonces correría completamente sumergido, con el tanque de alta presión ahora abierto de manera continua para suministrar aire al Meteor en su último impulso. Si el torpedo se mantenía justo debajo de la superficie, entonces las señales de radio aún podrían penetrar el agua y podría ser guiado. Si bajaba más profundo, simplemente seguiría una trayectoria recta y habría que decidir qué perfil de ataque usar, dependiendo de si el objetivo parecía haber detectado el dispositivo o no. También se incorporó un sistema que ordenaba a la unidad salir a la superficie si se acababa el aire, lo que permitiría una segunda pasada a nivel de profundidad de periscopio al volver a estar bajo control, lo que sería una perspectiva realmente aterradora para un barco que pensaba que ya había escapado. O bien, se podía ordenar al torpedo autodestruirse, un sistema que también se activaría si el motor se quedaba sin combustible o expiraba de otra manera. La guía sería proporcionada por un Mosquito de gran altitud u otra aeronave similar, que estaría volando alegremente a una altitud y distancia que, nuevamente, estaba muy fuera del alcance de la mayoría de las armas antiaéreas y, con suerte, también de la mayoría de los cazas de patrulla aérea de combate, ya que incluso aquellos que pudieran alcanzar esa altitud tardarían un tiempo en llegar, tiempo que, con suerte, no tendrían en el lapso entre notar que la aeronave de control estaba allí, decidir que debían hacer algo al respecto y ascender para encontrarla. El seguimiento del progreso del arma sería, por defecto, simplemente visual, buscando la estela del mástil y luego la estela de burbujas del sistema de propulsión, con correcciones de control enviadas por un sistema de radio de doble pulso resistente a interferencias. Se proporcionaban respaldos en caso de que la aeronave guía perdiera de vista el torpedo en forma de una luz trasera. Algunas fuentes indican que posiblemente era una luz infrarroja, pero las pruebas iniciales indican que también podría haber sido una luz normal en cono, así como un generador de humo que podía activarse a distancia, con rastros químicos de colores que también se probaron al principio, aunque luego se abandonaron. La capacidad del arma de sumergirse o emerger por orden también significaba que podía usarse para sortear defensas como redes antisubmarinas y antitorpedos o barreras. Ahora, podrías estar pensando que un torpedo teledirigido de 5 toneladas y alcance fuera del horizonte sería ridículamente caro comparado con un torpedo normal, y tendrías razón. Además, cuantos más de estos se lanzaran a la vez, mayor sería la posibilidad de confusión entre las aeronaves guía y mayor la probabilidad de que tanto la aeronave como el arma fueran detectadas. Así que, idealmente, no querrías usar más de uno de estos para atacar un solo objetivo. Por suerte, Helmore también tenía una respuesta para esto. El torpedo sería una quinta parte de explosivo por peso. En vez de la carga hueca de la bomba antibuques capitales, simplemente instaló una tonelada literal de Torpex, que era de 3 a 4 veces el peso de la cabeza de guerra promedio de un torpedo, y gracias a la potencia explosiva adicional del Torpex en comparación con el trinitrotolueno, significaba que era unas 5 o 6 veces más potente que el torpedo promedio. De hecho, era el doble de potente que la ya monstruosa carga encontrada en la versión de corto alcance del Long Lance. De hecho, era casi tan potente como la cabeza de guerra que se encontraba en el mucho más grande y pesado submarino suicida Kai-10 de la Marina Imperial japonesa a finales de la guerra, al cual este torpedo superaba tanto en velocidad como en alcance por un margen considerable. Así que realmente no necesitabas más de uno, ya que un solo impacto atravesaría cualquier defensa antitorpedo conocida con potencia de sobra, y prácticamente cualquier cosa que no fuera un acorazado de tamaño completo probablemente terminaría partida en dos. Stone y compañía fueron reclutados para producir prototipos, el primero de los cuales fue un modelo a escala de 7 décimos que comenzó su vida como un torpedo estándar de 18 pulgadas. Por suerte, había una base de la Real Fuerza Aérea cercana, donde se entrenaban bombarderos torpederos, así que se consiguió uno. Al mismo tiempo, también se comenzó una versión dummy a escala real.
La conversión del torpedo de 18 pulgadas se usaría para las pruebas iniciales y la maqueta a escala real se usaría para verificar los resultados aerodinámicos e hidrodinámicos de las pruebas para asegurarse de que coincidieran con la versión de tamaño completo. El sistema ahora fue denominado Hellmover, que a menudo se escribía con guión en las cartas, ya que aparentemente su potencial destructivo hacía que algunos leyeran el nombre como Hellmover. Un segundo torpedo de 18 pulgadas fue adaptado para ser controlado por lo que se llamaron ondas supersónicas, aunque si esto significaba señales ultrasónicas para transmisiones de control bajo el agua desde un barco o submarino o potencialmente la instalación de algún tipo de dispositivo de guiado por sonar, no está del todo claro. Ahora bien, los aviones no suelen funcionar muy bien cuando están realmente en el mar, pero además del dispositivo principal, que tenía 38.5 pulgadas de diámetro y 29 pies de largo Hellmore, también propuso una versión más grande de casi 50 pies de largo, que pesaría unas 9 toneladas y media y tendría un alcance de 150 millas que podría lanzarse desde barcos o sujetarse a la parte trasera de un submarino. Así que, presumiblemente, este método alternativo de control ultrasónico era para esa variante. Luego se decidió que el arma se construiría en 3 secciones separadas, una sección delantera que contendría la cabeza de guerra y que inicialmente era bastante cónica, pero después de más pruebas con el prototipo adaptado de torpedo de 18 pulgadas que se enfocaron principalmente en resolver problemas de estabilidad hidrodinámica y mantenimiento de profundidad, la versión final tenía una cabeza más roma, similar a la de los torpedos modernos. La sección central contenía los tanques de aire comprimido, el mástil, la hidráulica de ayuda principal, el combustible, los controles, el equipo de radio y un giróscopo antirrolido. La sección trasera albergaba el motor, las superficies de control, el equipo de mantenimiento de profundidad, más giróscopos, esta vez para la estabilidad general, las hélices, que eran un par contrarrotatorio y un escape. El motor Meteor en sí sería enfriado por agua, ya que, había suficiente de eso alrededor y no importaba la incrustación de sal, y hasta se instaló una pequeña bomba de achique para eliminar cualquier agua que pudiera filtrarse al dispositivo por cualquier motivo, incluyendo si la válvula del snorkel no funcionaba perfectamente, ya que la toma de aire en el mástil llegaba hasta la quilla del torpedo, así que cualquier agua que lograra colarse iría directamente a la bomba de achique y no podría dañar ninguno de los componentes electrónicos. Aunque las especificaciones para la versión lanzada desde el aire requerían un alcance mínimo de 50 millas, se sugirió que podrían ser posibles hasta 100 millas dependiendo de las corrientes, las condiciones del mar y si se instalaba un acelerador controlado por radio, de qué tan rápido se hiciera funcionar el motor. No es sorprendente que estas pruebas y la construcción de prototipos tomaran algo de tiempo, especialmente debido al estricto secreto que se impuso al proyecto. Tan estricto, de hecho, que muchos de los que de otro modo habrían impulsado su desarrollo acelerado, como los hombres encargados de atacar al Tirpitz, no tenían idea de que existía, lo que resultó en que al proyecto se le asignara una prioridad alta, pero no la máxima. En mayo de 1944 se lanzó una versión inerte y completamente construida al Solent desde un Lancaster a 145 millas por hora y 107 pies de altitud. A pesar de caer de panza al mar, permaneció intacto y fue recuperado por una pequeña lancha a motor y arrastrado a la orilla, donde se confirmó que todo en su interior había sobrevivido al impacto y que si hubiera estado cargado de combustible y listo para usarse, el arma habría funcionado. Aunque se señaló que la producción podría comenzar en tan solo 3 meses, se adoptó un ritmo más pausado, en parte por las razones de secreto que acabo de mencionar, y también porque los únicos objetivos dignos en ese momento eran el Tirpitz, que acababa de completar reparaciones tras el ataque de los X-Craft algún tiempo antes y que iba a ser atacado por varias incursiones aéreas en el futuro inmediato, y la flota japonesa, que se anticipaba probablemente seguiría disponible para lanzar armas durante algún tiempo más. La unidad de prueba ficticia fue entonces puesta completamente en funcionamiento mientras se construían nuevos dispositivos, y en febrero de 1945 fue enviada de regreso a Staines para más pruebas. Esto fue en general exitoso, salvo por una prueba en la que, en lugar de una aeronave de control, se había equipado una pequeña lancha con un transmisor. Todo iba bien hasta que notaron que el enorme torpedo se dirigía directamente hacia la lancha que se había usado como punto de referencia.
El torpedo se dirigía hacia ellos a toda velocidad y parecía singularmente reacio a obedecer las instrucciones para girar. Frente a la posibilidad de una aniquilación total o simplemente que la embarcación se partiera en dos, dependiendo de si alguien había preparado la ojiva o no, el pequeño equipo a bordo se levantó preparándose para abandonar el barco solo para que el timón girara inmediatamente alejándose de ellos. Uno de los tripulantes estaba sentado en la antena del transmisor y, al levantarse para salir, la antena empezó a transmitir bien. El 4 de abril de 1945 se realizó una demostración para el secretario de Estado del Aire, el ministro de Producción de Aeronaves y el jefe del Estado Mayor del Aire. El arma gigante funcionó a la perfección y pronto se realizó un pedido de 100 Hellmovers por un costo de 1.5 millones de libras esterlinas. Esto pondría cada torpedo en alrededor de 15.000 libras esterlinas o aproximadamente el 50% del costo de un avión de combate monomotor completamente nuevo en ese momento. La orden enfatizaba que estas armas debían estar disponibles lo antes posible para su uso contra Japón, con una tasa de entrega anticipada de 8 por mes, una vez que la producción estuviera completamente en marcha. Pruebas adicionales en agosto utilizando el prototipo emplearon tanto un Mosquito como un B-25 Mitchell como aviones de control. El objetivo era intentar mantener el avión de control al menos a 10 millas del objetivo. Se descubrió que la distancia antes de que la estela del dispositivo se volviera invisible para el observador dependía bastante de la dirección y el ángulo del sol en relación con el torpedo, el mar y la aeronave. En las mejores condiciones era fácil mantener una distancia de 10 millas o más. En condiciones promedio, una distancia de aproximadamente 7 millas era más típica, y en algunos casos, cuando las condiciones de luz eran bastante malas, un alcance de solo 4 millas era lo máximo que podías estar alejado y aún ver lo suficiente para guiar el timón correctamente. Sin embargo, como esta distancia requería gran altitud, la aeronave de control solo estaba al alcance de los cañones antiaéreos más pesados. Se descubrió que el B-25 era en realidad una mejor aeronave de control, ya que su menor velocidad de crucero significaba que podía volar una figura de 8 más pausada, y el gran volumen interno del fuselaje permitía que los diferentes artilleros ubicados detrás del piloto también pudieran proporcionar retroalimentación sobre el rumbo y la velocidad del dispositivo si la aeronave tenía que alejarse por alguna razón, mientras que en el Mosquito tenían que depender únicamente de un observador colocado en la parte delantera del morro. También se discutió la posibilidad de aprovechar el mayor tamaño del B-25 para montar un radar aire-superficie en él, con un reflector de radar instalado en lugar de la luz en el mástil del Hellmover, lo que permitiría dar una guía direccional aproximada basada únicamente en los ecos del radar, lo cual, por supuesto, podría hacerse desde una distancia considerablemente mayor y, estrictamente hablando, potencialmente fuera de la línea de visión, tal vez al otro lado de una nube, con la aeronave luego acercándose a alta velocidad para una revisión visual final y cualquier ajuste fino necesario en el rumbo del arma. Además de esto, se habló de complementar el sistema de guía con un sistema de guiado acústico pasivo o un sistema de guiado basado en sonar activo, lo que también reduciría el riesgo para la aeronave de observación y control a medida que el Hellmover se acercaba a su objetivo. Pero a pesar de una serie exitosa de pruebas en vivo adicionales, la rendición de Japón hizo que la orden se redujera a solo 12 para el desarrollo y pruebas posteriores a la guerra, y luego, en septiembre de 1945, cuando se dieron cuenta de que no había perspectivas reales de buques capitales enemigos en el futuro cercano, todo el proyecto fue programado para su cancelación. Sin embargo, un último indulto pareció posible por un tiempo cuando alguien señaló que el arma podría tener un futuro más amplio al adaptar uno o más de los nuevos dispositivos autónomos de búsqueda que habían sido utilizados por todos los bandos en el último mes de la guerra y, por supuesto, siendo este un proyecto dirigido por científicos británicos un poco excéntricos, también reemplazando la ojiva de 1 tonelada por una bomba atómica, lo cual concluyeron que anularía cualquier pequeña inexactitud que estos primeros dispositivos de búsqueda pudieran haber tenido. Pero desafortunadamente esto no generó suficiente apoyo en las altas esferas del poder, y el proyecto Hellmover fue finalmente cancelado de manera definitiva a principios de noviembre de 1945, aunque, curiosamente, las notas de disposición mencionan que varios sistemas desarrollados para el proyecto fueron enviados a diferentes centros de investigación para continuar su desarrollo.
Esto incluyó la disposición de 9 modelos de producción casi completos y tanto el prototipo inicial como un segundo prototipo de prueba, todos los cuales fueron enviados a destinos desconocidos. Actualmente, la única evidencia pública de la existencia física del proyecto, fuera de los documentos de la Segunda Guerra Mundial sobre su desarrollo, es un modelo a escala seccionado en el Museo de la Real Fuerza Aérea,